11:14 de la mañana, nos acompaña nuestra directora Mónica Montealegre. Mónica, buenos días. Juanca, buenos días. Mónica, para hablar de un tema pues que sin duda alguna nos conmocionó hace algunas semanas, el asesinato de este joven Jean-Claude Bossard en medio de un intento de hurto, precisamente en el norte de la capital. En las últimas horas, una decisión judicial muy importante y es la sanción. No es condena sino sanción, a los menores son sancionables, ¿no? Sí, señora, aquí estamos hablando de, acuérdese que en este caso habíamos hablado de un menor de edad, un menor de 16 años que había sido retenido. Obviamente todos estos son los términos que se utilizan para los menores de edad. En su momento la Fiscalía le había imputado 4 delitos, él alcanzó a aceptar 3 delitos y finalmente se conoció la decisión de una sentencia de 7 años y 5 meses de aprehensión contra este menor de edad, que es el señalado de haber disparado y de haberle causado la muerte a Jean-Claude Bossard, el joven de 29 años en el norte de Bogotá. Una decisión que, como usted dice, Juan Camilo, pues de nuevo pues enciende este debate sobre la justicia para los menores de edad. Una decisión que además pues ha tenido, usted lo decía, varias opiniones al respecto, y nosotros sabemos que quisimos aquí en Noticias Caracol en Vivo contactar al papá de Jean-Claude Bossard, que ya lo vamos a ver en minutos en pantalla, extendiéndole antes que nada primero el agradecimiento por conectarse con nosotros y de nuevo haciéndole llegar nuestras condolencias, nuestro abrazo sincero por esta noticia, por esta situación, por el caso de su hijo, del que todavía nos duele mucho hablar. Yo quiero arrancar preguntándole por cómo recibe usted esa sentencia, esa decisión. A ver, es una tristeza saber que el asesino de mi hijo, que lo asesinó a sangre fría, y va a cumplir solamente 7 años y medio. Lógicamente, pues hay que tener en claro que las leyes para los menos de 18 años son diferentes, y en este caso era una condena de 2 a 8 años. 8 años era la máxima y por lo tanto el juez le dio 7 años y medio. Un valiente juez que le dio 7 años y medio. Nos da mucha tristeza ver esto, y vuelvo yo otra vez con el tema de que un menor con un arma no es un menor, es un asesino en potencia. Y aquí tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar la ley o hacer alguna cosa para que esto en el futuro no pase, ya que muchos menores están siendo instrumentalizados por personas mayores con el cuentico de que a usted no le va a pasar nada porque es menor, y estamos teniendo estos resultados. Sí. ¿Usted ve negligencia de la justicia, Jean-Claude? No, estamos jugando la justicia que hay, son las leyes que hay. No es negligencia. Yo creo que el juez hizo el trabajo que tenía que hacer. Lo que tenemos que hacer es cambiar este tipo de leyes que tenemos para los menores y mirar cómo podemos hacer para que reciban castigos más apropiados al daño que están haciendo. Y ese justamente, Juan Camilo, es el debate. Yo le quiero recordar, lo hallaron responsable de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y tentativa de hurto calificado, todas conductas agravadas. En medio de este dolor y de esta situación, Jean-Claude, está también este debate sobre la situación de inseguridad en Bogotá. Usted incluso fue muy, en su primer momento cuando habló a medios, pues muy reiterativo sobre lo que está pasando en Bogotá. Estamos hablando ya de estas penas, pero también está este otro debate de esta situación tan compleja de inseguridad que se está viviendo en la ciudad. ¿Qué reflexión hace? Y después, además de que conocemos esta decisión que de alguna manera también hace parte de todo un problema que hay que revisar y del que hay que hablar y que hay que poner sobre la mesa. A ver, yo lo primero que abrazo es a nuestra Policía Nacional, que tuvo el valor, un patrullero tuvo el valor de detener a este par de asesinos psicópatas desgraciados, y creo que lo más importante en este momento es abrazar a la policía y darle dientes a la policía para que pueda capturar, detener y coger a todos estos malandrines, porque es que el problema que hay hoy en día es que un policía toca a alguien y resulta que el policía es el que termina en la cárcel. Eso se tiene que acabar. Tenemos que empezar a tener una policía que sea respetada y que nosotros no le podemos hacer nada a un policía.
Yo le pido a la policía que siga como está, pero que a los políticos que les den a la policía dientes para que puedan trabajar y puedan hacer sus cosas como deben ser. Desde el día que sucedieron los hechos, Jean-Claude, usted me va a corregir, ¿2 semanas? ¿3 semanas? El martes pasado, hace 2 semanas, hace 2 semanas. Hace 2 semanas. ¿Cómo ha seguido la investigación? ¿Usted cómo puede describir este proceso judicial? ¿Cómo lo han vivido A ver, ustedes? el proceso judicial que hemos vivido es el proceso judicial que hizo el juez de menores. El juez de menores hizo toda la investigación del caso en lo que fue los 3 cargos que usted nombró. Y aparte de eso, sé que la Policía Judicial está haciendo otras investigaciones para ver qué más cosas hay y qué hay más alrededor de toda esta situación. Alcanzó a conocer de pronto Jean-Claude, porque de esta banda habíamos reportado que incluso pues, se conocía en el sector, ya se tenía como ese conocimiento de que venía operando en el sector, de que no era la primera vez, incluso que había tenido enfrentamientos con la policía, de si este joven, esta banda, estas dos personas hacían parte de una estructura mucho más grande. ¿Alcanzó a conocer usted de pronto algo de más detalles de cómo va avanzando esa investigación? No, es decir, yo sé que están haciendo la investigación porque a mí me entrevistaron, pero de ahí a saber más exactamente lo que está pasando, no. Esto- No, yo sé que debe haber más personas, pero eso ya es de lo que se comenta, así como estamos comentando nosotros. Claro que es toda una banda. Jean-Claude, de toda esta entrevista que hemos hecho, interpreto que ustedes guardan cierta frustración frente a la norma entonces, frente a la ley. Es que cuando le matan a uno un hijo, la frustración es muy grande, eso no se puede quitar así nomás. Cuando le quitan a uno un ser querido, y más con lo especial que era, es muy difícil, muy difícil. Entonces, eh, pretender que 7 años y medio, lo que sea, lo va a hacer volver, no, eso no va a volver. Él ya partió. Y entendemos obviamente esa frustración. Déjeme confesarle una cosa, Jean-Claude, creo que el dolor que usted ha guardado en todo por este hecho tan fatal que no le debe pasar a ninguna familia en Colombia. Mónica, pues nos hizo impactar, conmover, porque pues no puede pasar esto. Y a la respuesta de esa seguridad en la capital, precisamente, ¿usted qué reflexiones ha hecho sobre el tema de seguridad también en Bogotá, sobre lo que le pasó a Jean-Claude? Pues las reflexiones son muchas. Uno como papá cuando pierde a su hijo, pues piensa muchísimas cosas. Ese día teníamos un almuerzo y él no fue al almuerzo conmigo porque se fue a trabajar, tenía unas pólizas que entregar y tenía otras cosas que hacer. Si él se hubiera ido a almorzar conmigo, pues otro hubiera sido el cantar. Y hombre, la seguridad en Bogotá siempre ha sido peligrosa. Colombia siempre ha sido peligroso, pero ese es nuestro país, aquí es donde vivimos y tenemos que hacerle frente a todo. Y ahorita con esto, lo importante es que no le vuelva a pasar a nadie más lo que nosotros estamos viviendo y por eso necesitamos que de alguna forma ver cómo vamos a hacer para que estas leyes sean un poco más fuertes con estos menores de 15, 16, 17 años que portan un arma y que realmente son asesinos de verdad y que en cuestión de unos años pueden repetir otra vez porque ya no les importa absolutamente para nada la vida de las demás personas. Jean-Claude había hablado en su momento cuando hablábamos un poco de quién era su hijo, que también era un amante del fútbol, un amante también de su equipo, el equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla, que además campeón reciente del fútbol colombiano. ¿Había alcanzado a hablar con usted en algún momento de esos planes que tenía para poder ver ese partido, para poderlo ver campeón?
Claro, él tenía los pasajes para venirse para Barranquilla. Él tenía los pasajes si no estoy mal, para el 12, tenía 12 o 11, tenía pasajes para venirse para Barranquilla, a estar con sus amigos, a ver las cuestiones de su equipo. Y qué duro es ver a la gente festejar y saber que el que más se hubiera alegrado era él. Así es, Jean-Claude, de un dolor que, pues Mónica, el único dolor que no tiene nombre es el de perder a un hijo. Y yo creo que no, exacto, y creo que él, como dice Jean-Claude, la reparación en términos es una reparación muy compleja, porque más allá de la condena, más allá de las decisiones judiciales, pues hay un tema también de familia que lo acompañamos y le extendemos ese abrazo. Sobre todo pues ocurre además en medio de estas festividades navideñas y nos pone a todos a hablar de este tema, porque al final, como lo dice Jean-Claude, es cómo ponerle freno para que no haya nuevas víctimas, nuevos jóvenes, nuevas personas que pierden o familias que pierden a sus seres queridos en medio de la inseguridad. Una reflexión, Juanca, que por eso también más adelante vamos a hablar del tema con expertos sobre qué hacer, cómo encontrar las salidas, y que si se está quedando corta, que para muchos sí se está quedando corta esa norma, esa normativa frente a los menores de edad. Exactamente, 11:25 minutos de la mañana. Pues, señor Jean-Claude, en medio de este dolor, en medio de un diciembre que es muy complicado, siempre estas festividades con ese dolor tan gigante son muy difíciles. Nosotros le mandamos nuestro abrazo de solidaridad, por supuesto, a ustedes y a su familia, y esperando que se haga justicia con el caso de su hijo. Muchas gracias, muy amables por este momento. 11:26 minutos de la mañana. Pues Juan Camilo, hablábamos de un caso que, como le decía, prende de nuevo ese debate sobre los pocos dientes, como lo decía Jean-Claude, que tiene la justicia en el caso de los menores. Las bandas que además utilizan y instrumentalizan a los menores de edad. Los utilizan por eso, precisamente. Porque claro, tienen las salidas en donde saben, le prometen a los menores de edad que pasarán máximo 5, 6, 7 años en centros de detención que ni siquiera son cárceles porque están adecuados por la normativa para menores de edad, y de alguna manera eso también está teniendo una incidencia en el nivel de criminalidad, no solamente en Bogotá, porque estamos hablando de una situación que se extiende a todo el territorio nacional. Moni, ¿cuáles son los delitos que declararon culpables? Mire, a él eran 4 delitos que le había imputado la Fiscalía inicialmente, aceptó 3 de esos 4 delitos, el juez lo halló responsable de homicidio agravado, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y tentativa de hurto calificados, todas con agravadas. Y adicionalmente, Juan Camilo, hay que notar que este joven también ya tenía anotaciones pues en el sistema de menores, sistema penal de menores, anotaciones anteriores, previas también por hurto y otros delitos. Una situación muy compleja de un menor de edad que, como lo decíamos, tiene una condena máxima de unos 7 años. Doctor Pinzón, buenos días, abogado penalista. Buenos días, ¿cómo están, Juan Carlos? Mucho gusto. Sí, doctor. Juan Camilo, perdón, buenos días. Juan. Bien, gracias. No se preocupe, doctor Pinzón. ¿Qué hacer para muchos penas tan bajas para menores que cometen este nivel de delitos como un homicidio? ¿Hay algo fallando en el sistema penal de nuestro país? Bien, buenos días. Pues planteando varios temas, pero partimos de un presupuesto, la pregunta parte del presupuesto de que las sanciones que se imponen a los adolescentes son muy bajas, ¿sí? Y eso es comprensible en un contexto en el cual hay un dolor en la comunidad por hechos de una muerte de una persona, hechos violentos pues que ocurren permanentemente en Colombia. Entonces se parte de la idea que siempre se plantea en Colombia, y es que las penas son muy bajas, como hay crimen porque las penas son muy bajas, y ese es un presupuesto equivocado. Sin embargo, pues acá en Colombia específicamente tenemos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que es diferenciado, que está enfocado a reconocer que los adolescentes, como lo señala la Convención sobre Derechos del Niño, los adolescentes no tienen un desarrollo pleno en su capacidad de entendimiento, en su capacidad de comportamiento, y por lo tanto lo que nos señalan las normas de derechos humanos es que tienen un tratamiento penal diferenciado.
que pues en Colombia más o menos responde a estándares similares a los de la región. Entonces, en ese sentido, no podemos decir simplemente es que las sanciones son muy bajas, sino también debemos preguntarnos en qué forma como sociedad le hemos fallado a esos adolescentes, a esos jóvenes, y cómo el Estado pues podría tomar medidas efectivas de prevención. En Estados Unidos ya se han implementado medidas de incremento o aplicación de penas similares a los adultos para adolescentes, y esto ha tenido como impacto, paradójicamente, mayores niveles de reincidencia en los jóvenes y, paradójicamente, no ha reducido el delito. Entonces, la idea de que las penas o las sanciones más altas van a reducir el delito es un presupuesto equivocado. Por eso, pues, creo que debemos partir del supuesto de tenemos un sistema diferenciado y tal vez la falla no está en las normas, porque acá en Colombia creemos que todo se resuelve con normas, pero la realidad de los últimos años nos demuestra que las normas más severas no garantizan menos delincuencia. Lo que garantiza menos delincuencia es la prevención efectiva y la garantía de los derechos de los adolescentes. Obviamente, cuando tenemos un adolescente que ya tiene alguna aprehensión o captura previa, que ya ha tenido alguna sanción previa, pues debemos verificar cómo se implementó esa sanción y si realmente pues se cumplieron con los objetivos establecidos en la sanción adecuadamente, pero eso no quiere decir automáticamente que la norma está mal, ¿sí me va a entender? Sí, abogado, yo creo que estamos en términos de buscar respuestas, porque como teníamos hace segundos al padre de una de las más recientes víctimas, de justamente en manos de un menor de edad, las respuestas que estamos buscando como sociedades, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los caminos? Claramente usted lo explica, los jóvenes y tienen un sistema de responsabilidad, un sistema judicial distinto por sus características de adolescentes, de menores de edad, pero ¿cuáles serían entonces esos caminos? Porque sí hay una realidad que no podemos negar, y es que sí están siendo instrumentalizados, que hay una salida que están teniendo las bandas criminales para instrumentalizarlos y a partir de ahí pues cometer sus crímenes, asesinatos, y pues generando pues todo este dolor que deja hoy a familias sin sus seres queridos en diciembre, en Navidad y durante toda la época del año. ¿Cuáles son esas salidas? ¿Qué podemos plantear desde la academia, usted que también es profesor, para encontrarle salidas a una situación tan complicada? Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es que si decimos los adolescentes están siendo instrumentalizados por grupos delictivos que son conformados por adultos, pues la primera tarea es investigar a esos grupos delictivos y a esos adultos que están instrumentalizando a adolescentes para cometer delitos. Recordemos que acá en Colombia hay un delito que se llama uso de menores para la comisión de delitos, entonces corresponde a las autoridades investigar a esas organizaciones y sancionar efectivamente a estas personas, pero no podemos como sociedad trasladar a los adolescentes la responsabilidad, porque como Estado no hemos logrado articular las acciones necesarias para prevenir la utilización de los adolescentes en los delitos. Y también una cosa importante de decirle a la audiencia, y es que si uno compara las estadísticas de noticias criminales de la Fiscalía del sistema penal de adultos con el sistema penal de adolescentes, menos del 2% de los casos de homicidio son atribuibles a adolescentes, menos del 1% de los casos de extorsión, menos del 0,5% de los casos de hurtos, menos del 0,1% de casos de secuestro. Entonces, realmente hay casos, hechos concretos que generan una repercusión social y mediática porque han tenido mayor cobertura, porque han tenido mayor difusión de pronto en redes sociales, por el lugar donde ocurrieron, etcétera, y en los cuales se dice, no, es que la delincuencia de los adolescentes está desbordada. Generalizamos a partir de un caso particular, pero en la realidad, si uno mira las estadísticas, no hay tal desbordamiento de la delincuencia de los adolescentes. Y de nuevo... Claro, no, sí, le entiendo, abogado. Obviamente, pues, cuando hablamos de cifras, pero pues más allá de las cifras, pues hay historias reales como la que terminábamos hace minutos. Yo quería preguntarle, abogado, pues justamente sobre estos centros de detención, cómo funciona el proceso cuando un joven
finalmente es condenado a permanecer 7 años. ¿Cómo es ese proceso? Porque además pues no lo tengo tan claro, no sé usted, Juan Camilo, Sí. de reinserción, de detención y qué actividades lleva a cabo el joven y cómo puede garantizar también ese sistema que luego ese joven sale a la sociedad y pues ya se puede insertar a la sociedad pues como arrancando, digamos que un nuevo comienzo. ¿Cómo funciona eso? Listo, entonces déjame enfrentar esto a decir tres cosas. Primero, tú dijiste al principio como en respuesta y pues me permito, digamos, recontestar, y es, de todas maneras hay víctimas, claro, no estamos negando que existen víctimas, no estamos negando que existe dolor, existen unas sanciones, existe un sistema que sanciona a esos adolescentes. Entonces yo creo que hay que buscar pues el justo equilibrio entre la realidad eh, social y psicológica de un adolescente, ¿sí? Y la necesidad de justicia de las víctimas. Ese equilibrio lo hemos encontrado desde 1989 en la Convención de Derechos del Niño en unos sistemas de justicia juvenil especializados, que son más flexibles que los de adultos, porque la responsabilidad de los niños es diferenciada, primer punto. Segundo punto, ningún sistema penal, por más duro que sea, garantiza que no va a haber reincidencia. ¿Listo? Entonces, en Estados Unidos, la pena de muerte, las investigaciones que se han hecho sobre la pena de muerte, que es el castigo más severo, ¿cierto?, han evidenciado que este no previene efectivamente la delincuencia ni la reincidencia, no aporta en ese sentido. Entonces, ningún sistema de castigo, ni la cárcel para adultos, ni el sistema de adolescentes va a garantizar prevenir al 100% la reincidencia. Sin embargo, lo que se ha demostrado en la evidencia internacional es que el uso de medidas no privativas de la libertad y de medidas pedagógicas genera menores riesgos de reincidencia en términos generales. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo funcionan los sistemas, los establecimientos, los lugares donde cumplen la sanción los adolescentes? La pregunta concreta, y es, estos se llaman centros de atención especializada en Colombia, son lugares diferentes a los establecimientos de reclusión a cargo del IMPEC. Estos centros de atención especializada están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en ellos los adolescentes reciben una sanción que tiene unas características que debe ser restaurativa y pedagógica. Restaurativa quiere decir que está orientada a que el adolescente se responsabilice por el daño que causó, pueda reconocer a las víctimas y repararlas en la medida de lo posible, y adicionalmente se reintegre a la comunidad. Por ese mismo motivo la ley prevé la posibilidad de que durante el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad, esta se sustituya por una no privativa de la libertad cuando la autoridad judicial lo encuentra oportuno. Y es muy importante también decir, esta sanción es pedagógica. Y el pedagógico no quiere decir solamente que el adolescente tiene que estudiar durante este tiempo, sino que está acompañado por profesionales psicosociales, por personal especializado en atender al adolescente como joven y darle las herramientas para que se adapte a la comunidad, se adapte a los valores de la comunidad y pueda prevenirse que reincida en el delito. Obviamente, de nuevo, ningún sistema penal puede prevenir todo delito, y la realidad en Colombia y en países de América Latina es que los adolescentes tienen muchos riesgos en la sociedad, tienen riesgos de consumo de sustancias, de exposición a la violencia, de acceso a alcohol, etcétera, y todos esos riesgos sociales dan lugar a hechos violentos. Entonces, en lugar de estar pensando en que vamos a arreglar las cosas modificando el Código de Infancia o el Código Penal, podemos pensar en cómo garantizamos entornos seguros para los adolescentes para una prevención adecuada del delito. Pues, abogado Pinzón, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias, hasta luego. 11:38 minutos de la mañana. Mónica, un tema polémico que deja también mucho debate. Un debate que todavía hay mucho de qué hablar, muchas otras aristas por tocar, pero pues un tema del que sí o sí tenemos que hablar para que este tipo de tragedias pues no se repitan, Juan Camilo. 11:38, continuamos con más información.